Regresamos a los periodistas en esta tarde de lunes 6 de septiembre de 2021. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe el periodista Santiago Mata. Él es periodista español, es doctor en historia, es licenciado en periodismo y, bueno, ha trabajado en medios de comunicación, en universidades de España, Eslovaquia y Austria, y entre otras obras que tiene Santiago Mata, pues se encuentra el Yunque en España. También recientemente acaba de publicar Vox y el Yunque, y justamente lo invitamos, pues no solamente porque hay una coyuntura por la visita del líder de Vox a México, Santiago Abascal, sino en realidad es por la obra, por la labor de investigación y de divulgación que ha hecho Santiago Mata sobre esta organización nacida en México y que después se implantó en España. Y le damos la bienvenida, doctor. Es un privilegio que esté con nosotros en Los Periodistas el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro y Alejandro. El gusto es mío. Gracias, doctor. Hay en la historia muchos momentos en los que los grupos de extrema derecha pues han tenido brillo y hay momentos en los que se han ido aplacando. ¿En qué momento estamos en el mundo? Es demasiado decir para mí. Es cierto que yo creo que sí, estamos en una época de cierta tensión, de más extremos, pero tanto a la derecha como a la izquierda creo que sí que es una época de extremismo o populismo, podríamos decir. Pero bueno, de momento no creo que estemos en una situación de extrema, de conflictividad, digamos, inmediata, ¿no? En el caso de España, doctor Santiago Mata, pues irrumpe un cúmulo de información sobre esta organización de origen mexicano, el Yunque. Y a mí lo que me llama la atención, a diferencia de México, en España han sido sectores de la Iglesia Católica, tanto sacerdotes, bueno, obispos y laicos católicos quienes han advertido y luego usted ha logrado en su primer libro de El Yunque en España advertir la naturaleza de esta organización, su nivel de penetración en España. ¿Qué lo condujo, doctor Santiago Mata, a investigar, a ahondar sobre esta organización en España, que no sé cuándo se enteraría usted de su existencia allá y acá en México, por supuesto? Sí, yo me enteré en torno a 2010, hubo una investigación que se llamó El Transparente de la Catedral de Toledo, que se hizo para la conferencia episcopal, digamos, se propuso a la conferencia episcopal, se ofreció la investigación, pues a raíz de un escándalo que fue la propia investigación esta la que, al digamos, filtrarse, provocó cierto escándalo, ¿no? Porque salió ya en la prensa, en la gran prensa. Tal. Entonces, a mí fue esa salida a la prensa la que me llamó la atención, porque efectivamente era llamativo que se pusiera el nombre cristiano a una cosa que no lo era, ¿no? Y efectivamente tiene también razón en que efectivamente fue dentro de la Iglesia donde se alertó de ese carácter incompatible con el cristianismo de una sociedad secreta que no respeta las leyes del país, ¿no? En concreto, además, hubo un juicio en 2014. Sí, hubo un juicio en 2014. Esto concluyó estas demandas que puso las personas del Yunque, que pusieron demandas a este que redactó El Transparente. Y ya hubo un juicio en el cual, digamos que públicamente, una juez reconoció la existencia del Yunque y su carácter perjudicial, y además también en ese juicio uno de los testigos fue un obispo, el obispo que entonces era auxiliar de Getafe, José Rico Pavés, que actualmente es el obispo de Jerez de la Frontera. Entonces, claro,
a mí dije, bueno, pues yo qué más puedo hacer, pues contarlo, y por eso lo conté en ese libro. Doctor, esta pregunta se la he hecho a Álvaro Delgado. El día de hoy, pues publicamos la primera parte de una serie de conversaciones que tuvimos Álvaro y un servidor. Como usted sabe, Álvaro ha publicado durante muchos años sobre el yunque, y esta pregunta no sobra, a pesar de que ustedes saben perfectamente qué es eso del yunque. Hay mucha gente que no sabe qué es eso del yunque, y mi pregunta iría en ese sentido. ¿Qué es el yunque y qué busca? Bien, el yunque es una sociedad que podemos llamar secreta, aunque no es mucho decir que es una sociedad secreta, pero sí es importante, ¿no? Una sociedad que se constituye con el supuesto fin de combatir el comunismo. Claro, el supuesto comunismo que ellos veían entonces, en los años 50, creían que estaba creciendo en la universidad en México. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos lo que quieren es invocar unos valores, digamos, anticomunistas, claro, y para atraerse gente que se adhiera a ellos, pues invocan valores cristianos, ¿no? El problema es que ellos incluso pretenden ser continuadores de los cristeros. Es decir, ellos pretenden realmente que la situación, como si la situación de los años 50 en México fuera una situación bélica, porque realmente la guerra cristera fue una guerra. Entonces, y una situación de persecución al cristianismo, que no lo es. En los años 50 no hay una persecución en México. Entonces, ellos para animar a la gente a que colabore con ellos, extreman las posiciones y fingen ser herederos del movimiento cristero, ¿no? Entonces ellos no lo son, porque ellos surgen en el año 53, pero sí que es cierto que surgen en ese ambiente, digamos, de una rebelión frente al Estado, por así decirlo, de un Estado que no reconoce. Claro, el problema, lo difícil de entender en Europa, usted lo entenderá mejor, claro. Lo difícil de entender en Europa es que en México, en los años 50, todavía, y hasta el año 89, hasta la caída del muro de Berlín, ¿no? Pues la Iglesia no tenía personalidad jurídica, con lo cual, en realidad, en México, la Iglesia misma era una sociedad secreta, ¿no? Con lo cual, parece que no es extraño, no pasa nada por montar una sociedad secreta, es decir, una sociedad que va contra las leyes del Estado, que prohíbe organizarse a los católicos. Por eso digo que da lugar a esa confusión de que a la gente, pienso yo que en México, a los católicos no les extraña organizarse de forma secreta, mientras que, digamos, en Europa, donde no hay límites a la actuación legal de los católicos, pues no tiene sentido organizar una sociedad secreta. Y entonces, bueno, ese es un poco el origen, ¿no? Y sin embargo, doctor, en España, en la década de los 70, llegan enviados de la Jefatura General del Yunque y se instalan allá, y vaya, con la discreción, todavía en tiempos de dictadura, pero también en tiempos de democracia, van creciendo, van atrayendo adeptos, y llegamos al tercer milenio, cuando hay miembros de esta sociedad secreta en España, el Yunque, que participan ya de manera abierta en ámbitos de la sociedad española. ¿Por qué, a diferencia de México, allá había, digamos, una apertura completa en términos del catolicismo? ¿Por qué tiene éxito, si lo tiene, a mi juicio sí lo tiene, una organización así en España? Bueno, pienso que es totalmente circunstancial. El Yunque podría haber pasado por España siendo una de los grupúsculos, muchísimos grupúsculos de extrema derecha, por así decirlo, que hubo en España. Al desaparecer, al no haber en España un partido de extrema derecha, porque lo curioso de España, muy curioso, para que luego digan que los españoles son extremistas, es que en España durante 40 años no ha habido un partido de extrema derecha. Y eso que salíamos de un régimen que era de extrema derecha, pero quizá por eso mismo, digamos que la gente renunció, estaba muy de vuelta de las ideas de extrema derecha. Entonces, aunque en España siempre ha habido una presencia de extrema izquierda, siempre ha habido un partido comunista y actualmente Podemos, sin embargo, durante 40 años no hubo un partido de extrema derecha.
Entonces, ¿qué hubo? Grupúsculos que intentaban alcanzar cierto poder, pero nunca lo consiguieron. Lo más que ha habido, Fuerza Nueva fue un partido que en las primeras legislaturas de la democracia tuvo un diputado de 350. Y a partir de la primera legislatura nunca más volvió a tener ningún diputado en ningún partido de extrema derecha. Por lo tanto, el éxito, digamos, de Juncker era absolutamente ridículo hasta que, por así decirlo, a comienzos de este milenio, es decir, en concreto con el presidente Zapatero, se provocó una cierta crispación, un cierto enfrentamiento, y ahí se dieron las condiciones para pretender ser, pues, salvadores de la patria o salvadores de la religión, etcétera. O sea, para esa lucha contra el comunismo. Ahí es donde el Juncker encontró ese filón de hacerse ellos mediáticamente con la bandera de los valores, por una parte, de extrema derecha, pero también, por otra parte, valores supuestamente cristianos. Entonces, claro, en España había muchos reclamos para valores cristianos y no había ningún partido que los defendiera. Entonces, se produce esa mezcla entre lo que es propiamente la extrema derecha y lo que es un cristianismo normal que se encuentra atacado en ese momento Zapatero, sobre todo por una cuestión de imponer una asignatura de educación para la ciudadanía que era muy agresiva. Es decir, son las circunstancias del momento y sobre todo es ese saber hacer que tenían algunos del Juncker que se arrimaron al Partido Demócrata, bueno, a algunos think tanks del Partido Demócrata americano, y también probablemente fueron financiados. Entonces ellos hicieron allí sus cursos de cómo tener éxito en la política a base del sistema norteamericano, de Estados Unidos más bien, que norteamericano, perdón, pues de agresividad, es decir, de exigir que los políticos exijan, de demandar, de poner pleitos, o sea, una política muy agresiva, muy de calle, muy de escribir cartas de denuncia, ¿verdad? Y eso pues tuvo éxito y hizo que subiera en ese momento solamente a nivel social las asociaciones del Juncker. Digamos que a nivel político el éxito vendría ya con Vox, pero más tarde, hacia 2013, creo que fue las elecciones andaluzas, no sé si fue 2014, 2014 empezaron las primeras elecciones donde ya... Pero ya es otra cosa distinta. Habría que distinguir entre las asociaciones de Juncker y Vox propiamente dicho. Claro. Usted detalla, doctor, que dentro de los movimientos cívicos españoles, de distintos movimientos, desde Crossroads hasta, bueno, Citizen Go, por supuesto, y otros, esto le ha permitido al Juncker pues tener un rostro civil, digamos, para hacer justamente eso que usted narra ahora, de exigirle a los políticos, de exigirle al gobierno, etcétera. Luego se consolida, por supuesto, su presencia en Vox. Ya tiene un partido, por llamarlo de alguna manera, ahora es Vox. Recientemente ha habido un acercamiento de Vox con una ala del Partido Acción Nacional, de ultraderecha, por supuesto, como lo puede ser allá dentro de ese partido. ¿Por qué México, doctor? ¿Cuál es su tesis? ¿Cuál es su teoría? ¿Por qué acercarse a México? ¿Por qué buscar ganar adeptos Vox adentro del PAN y en México? Bueno, yo tengo que reconocer que hasta que no habló el presidente mexicano, yo creo que nadie en España sabía que Santiago Abascal estaba de gira, porque en realidad lo que he visto es que estaba de gira desde junio. O sea, él en julio ya estaba viajando por toda Latinoamérica. Por lo tanto, en realidad, esto es lo que he dicho antes de Zapatero, que el presidente mexicano le hace un favor a Vox y a Santiago Abascal al meterse con él, porque le da publicidad. Yo creo que aquí en España nadie sabía que Santiago Abascal estuviera promoviendo una carta, como he visto, una carta que se llama Carta de Madrid, para defender la democracia y la propiedad privada. Y, en fin, yo no tenía ni idea hasta que no habló el presidente mexicano. Por lo tanto, en realidad, yo creo que es lo que he dicho antes del oportunismo. Los del Juncker están continuamente lanzando globos a ver si suena la flauta. Y de repente le ha sonado. Pero vamos, que Abascal, por ejemplo, un poco antes tuvo en España este problema de Ceuta, que cuando hubo esa invasión salto masivo organizado por Marruecos de la bahía de Ceuta, de la bahía de Ceuta, pues él tuvo el descaro de ir allí para hacer propaganda y le salió mal, porque le declararon persona non grata en la ciudad de Ceuta. O sea, que incluso dentro de España tiene muchos problemas Santiago Abascal, le castigan, ¿no? Y Ceuta está gobernada por el Partido Popular, o sea, que no es que sea...
que son los comunistas los que le persiguen, ¿no? Quiero decir que yo no le veo mayor trascendencia. Pienso que es una cosa que se le ha ocurrido a alguno dentro de Vox para ver si se hacen notar, para hacer ruido. Es un poco su táctica de hacer ruido. Entonces, le ha sonado la flauta porque el presidente mexicano, pues, hombre, a ver, que yo no le niego gravedad al hecho de que los senadores del PAN le hayan recibido. Efectivamente, no cabe duda de que si le han recibido los senadores del PAN es por la presencia o por la influencia del Yunque en el PAN, seguro, eso está claro. Pero también ha sido recibido en otros países y seguramente sin tanta trascendencia. Ahora, ya que hablamos de Vox, y en efecto, la presencia de Santiago Abascal en México, pues sí, sacudió no solamente al PAN, sacudió en general a la clase política y por supuesto el presidente López Obrador potenció justamente ese sacudimiento político. Pero ya que hablamos de vos, doctor Santiago Mata, este libro que usted recién editó es Vox y el Yunque, y el subtítulo es muy contundente: La sociedad secreta que hizo grande a Abascal. ¿Qué tanto el Yunque, esta organización secreta en España, dio impulso, dio relevancia y qué tanto influye en este partido político que apareció en 2014 y que ha tenido un vertiginoso crecimiento en ese país? Pues sí, yo siempre procuro matizar que yo, cuando hablo de Vox, entiendo que es un fenómeno muy complejo y yo, por lo tanto, tengo que precisar a qué me estoy refiriendo. Entonces, yo cuando hablo de Vox, hablo de tres cosas, ¿no? Y hay dos de ellas que no puedo juzgar, ¿no? Entonces, una de las cosas es Vox como fenómeno político-social. Es decir, ¿por qué en España, precisamente ahora, surge un partido que tiene tantos millones de votos y tanto poder? Un partido que podríamos decir extrema derecha, pero entonces yo ahí no me meto porque digamos eso depende de otras circunstancias, de hecho pienso que Vox ha surgido básicamente como un rechazo mayoritario de la población, vamos, de mucha parte de la población española al separatismo en Cataluña. Es decir, hay muchos españoles que se han hartado de ver que se cede a todas las presiones del separatismo y han dicho basta y hay que hacer algo. Y entonces esa rabia, por así decirlo, esa rabia se manifiesta en el voto a Vox. Entonces, yo, por así decirlo, los millones de personas que votan a Vox no tienen nada que ver con el Yunque. Después hay otra parte de Vox que serían los políticos. Hay muchos políticos de Vox que son gente que desea una regeneración, que también rechaza una política, digamos, corrupta, etcétera, y ahí yo tampoco puedo juzgar a esas personas, porque son personas que se han metido en política y han adoptado ese partido porque les parece que es el que más. Entonces, yo cuando me refiero a Vox, me refiero solamente a la persona de Santiago Abascal. ¿Por qué? Porque lo único que puedo probar, yo no puedo probar la influencia de que votantes de Vox o que los políticos de Vox, ¿cuántos son del Yunque? Lo que sí puedo decir es que Santiago Abascal no habría podido ser el presidente de Vox si no fuera porque el Yunque le apoyó en unos momentos decisivos. ¿El Yunque en qué momentos decisivos le apoyó? Porque el Vox no fue fundado por Santiago Abascal, fue fundado por Alejo Villalcuadra y otros políticos que eran regeneracionistas, que incluso Vox fue el primer partido en España que exigió las primarias, o sea, que los candidatos de un partido político no se pueden elegir entre amiguitos, sino que hay que elegirlos por votación de los electores. O sea, que era un partido auténticamente democrático y regeneracionista y tenía unas teorías un poco curiosas. Por ejemplo, querían suprimir el Tribunal Constitucional para ahorrar políticos y que el Tribunal Supremo... Pero bueno, esas son cuestiones discutibles, ¿no? Pero quiero decir que no era un partido de derecha cuando se fundó, no era ni mucho menos de extrema derecha, era simplemente un partido más bien liberal. Pero Santiago Abascal desde el principio se metió por poder económico, porque le pagaron un sueldo, por así decirlo, igual que estaba antes en el PP. Pero el Yunque le apoyó, hazte oír sobre todo, le apoyó para poder triunfar dentro del partido. Una vez que ese partido fracasó en las elecciones europeas y Vidal Cuadras se desengañó y se fue, entonces ahí Abascal tomó el poder. Entonces, lo que yo digo, y puedo demostrar, y digamos, demuestro en el libro, es eso, que Abascal subió gracias al apoyo de la gente del Yunque y sobre todo que luego ha montado dentro del Vox
ha montado una dictadura de manera que Vox ya es el partido más dictatorial que hay en España, porque ahí todo lo importante lo manda y lo decide una sola persona, Santiago Abascal. Entonces, en ese sentido, claro, yo sí puedo decir, hombre, a mí no me molesta, no tengo nada que decir, comprendo que haya millones de personas descontentas con la situación política que quieran votar a un partido que quiera reaccionar, comprendo que haya mucha gente que se meta político y diga, quiero estar en un partido que vaya contra esto y contra otro. Muy bien, ahora lo que sí puedo decir es, no podrás hacer nada decisivo si no cuentas con el apoyo de Abascal, porque Abascal es un auténtico dictador en el partido Vox, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso digo que yo no pretendo decir que Vox sea el partido del Yunque, que el Yunque haya montado el partido Vox. No, el partido Vox lo montaron gente auténticamente regionalista, pero ha caído en manos de una persona que no es del Yunque, por otra parte. O sea, Santiago Abascal, el Vox no es el partido del Yunque porque Abascal no es del Yunque, pero sí, digamos, él ha montado, gracias al Yunque, ha hecho que un partido que era un partido normalito y marginal sea un partido con una estructura que se asemeja a la de una sociedad secreta. Es decir, ahora el problema es que Vox no es del Yunque, pero Vox es en sí mismo, casi podríamos decir, una sociedad secreta, porque no se sabe cómo se gobierna. Es una dictadura de Abascal. Se podría decir, perdóname la interrupción, Alejandro, puede decirse que Vox no es el partido del Yunque, pero se nutre del Yunque. Es que no necesitan nutrirse del Yunque, por lo que yo he dicho, hay tantos millones de españoles que están hartos de esta situación, que es lo que he dicho, en 40 años los españoles nunca votaron a la extrema derecha porque se aguantaban, decían, bueno, ya cambiará, vamos a tener paciencia, venga, vamos a seguir votando al centro, vamos a seguir votando a una derecha moderada y tal, pero ya al final llega a decir, esto ya no hay quien lo aguante, ya está bien. Y entonces hay gente que ha dicho, ya está bien, y se ha hartado, y da una patada. Y el problema de los españoles es que cuando actúan con el estómago, pues suelen hacerlo muy mal, porque, bueno, no solo los españoles, pero si actúas a impulsos pues al final haces lo primero que se te ocurre, y todo lo primero que se te ocurre es dar una patada, dar un golpetazo, la extrema derecha, ¿no? o la extrema izquierda, porque ya digo, al principio, el Artura empezó por la izquierda, en realidad. Podemos surge en torno a 2011 con el movimiento este del 15 de mayo, ¿no? O sea, que es son gente que está enfadada, gente que sale de la calle enfadada, y en ese caso fue la izquierda la que como suele pasar, claro, porque es más lógico, que se adueñó de ese movimiento y lo acabó dirigiendo a hacer un partido que era una especie, el partido que sigue siendo el aliado del Partido Comunista, o sea que auténticamente un partido cuyos dirigentes son comunistas, pero mucha de esa base, mucha gente que le vota son simplemente gente que está enfadada por el lado, digamos, de la izquierda. Pero claro, también a la derecha hay gente que se enfada y al final acabó montando un partido. El problema es eso, que ese partido, lo mismo que los comunistas llegaron a controlar Podemos, pues lo ha controlado en este caso, no el Yunque, pero sí Abascal, sirviéndose del Yunque. Hay una ruta, sin embargo, de estos movimientos de extremistas, hay una ruta para tener acceso al poder que finalmente, bueno, sea por la vía de los votos o sea tomando el poder los gobiernos, pero hay una ruta en la que van creciendo. Una de esas rutas que usted ha narrado, contado, diseminado a partir de sus libros es la ruta de la sociedad civil, es decir, un pensamiento que va tomando, que se esconde, que se infiltra en la sociedad civil, que utiliza la sociedad civil incluso para llegarse fondos y luego para tener acceso a otros niveles de poder. Doctor, ¿podría darnos un poquito más al respecto, contarnos más al respecto? Sí, eso, igual que en México, el Yunque aquí actúa a través de pantallas, ¿no? O tapaderas, que diríamos, que son sociedades o asociaciones que en realidad son casi unipersonales. Muchas veces cada miembro del Yunque tiene que montarse un garito y muchos no funcionan, pero otros de repente empiezan a funcionar. Entonces, aquí en España, al principio tenían unas asociaciones poco relevantes, Testimonio 2000, y luego ya, con el cambio de siglo, sí fundaron Hazte Oír, que estaba, como digo, imitando el sistema norteamericano de mandar emails de la protesta tal. Y después también, bueno, Profesionales por la Ética es otra sí que tiene cierta relevancia. Y no obstante, el asociacionismo en España siempre ha sido muy débil porque realmente la gente no tiene constancia en participar en las asociaciones. Entonces tampoco las asociaciones de Yunque sí tienen éxito para una movilización instantánea o momentánea
de algo que enfade a mucha gente, pues una protesta contra una ley, pues de una ley del aborto o una ley de la enseñanza, cosas que resultan muy agresivas porque son cosas que la gente sencilla comprende que es una agresión pues a los valores tradicionales, etcétera. Pero digamos, no hay una continuidad. Entonces, al final, los propios miembros del Yunque se dan cuenta que una asociación no tiene mucha... Vamos, siempre siguen actuando a través de asociaciones. Pero incluso en el caso de Aztioir, al final lo que han montado ellos es Citizen Go, han montado una fundación. O sea, que ellos para las asociaciones las hacen con mucho engaño porque claro, una asociación en teoría es un sistema democrático. En teoría una asociación tiene que tener una junta que es nombrada por los miembros. Entonces, ellos siempre han tenido que hacer trampas diciendo a la gente, apúntate, hazte socio, pero luego en realidad no eres socio. Porque tú lo único que has hecho es contratar unos servicios de una web, en el caso de Aztioir, etc. Porque para que ellos necesitan que los socios sean muy pocos para poder controlar la junta directiva. Entonces, al final, en el caso de Aztioir, como veían peligrar, es decir, bueno, pues al final incluso es todavía más rígido el sistema porque al final han montado Citizen Go, que ya no es una asociación, es una fundación, de manera que tiene un patronato que ellos lo controlan absolutamente. De manera que son puras tapaderas, igual que las que hay en México, ¿no? Hay muchas y en realidad pues muy poco activas. En ese sentido se diferencian mucho yo creo que se diferencian bastante de las asociaciones, digamos, de izquierda, que suelen ser más callejeras, más de acción. Ellos es una acción muy decorativa, es un decorado, es una fachada, pero hay muy poca actividad. No se te escucha, Álvaro. Perdone, sí. Sin embargo, doctor Santiago Mata, aunque no sean tan numerosos los integrantes de la Organización Nacional del Yunque, que está registrado en España como la Asociación del Bien Común, sí tratan de colocarse en lugares estratégicos para allegarse a adeptos que no necesariamente ingresan en la organización, pero que pueden ser influenciados para llevar a cabo la agenda que la organización secreta sí impulsa. Sí, mi teoría o mi modo de explicarlo es que yo creo que el Yunque tiene dos formas de actuar o de... Bueno, una de ellas es el impedir que otros actúen, es decir, muchas veces todas las recaudaciones que hacen de recogida de firmas, de firma aquí, lo que hacen es anular la actividad, porque tú cuando firmas una carta ya piensas que ya has hecho algo. Entonces tú en realidad no estás haciendo nada y ellos te dan esa satisfacción de que ya crees que has hecho algo contra una ley mala, etcétera. Por lo tanto, en buena medida, ellos lo que hacen es anular la capacidad de actuación política de mucha gente, que simplemente ellos sacan dinero de esa gente y les hacen firmar papeles y protestas y rollos que no sirven para nada. Entonces, esa sería un poco la influencia negativa del Yunque en el sentido de que anula la capacidad de actuar de mucha gente. Y luego, efectivamente, la acción, digamos, activa es que ellos lo que prefieren es que otros actúen por ellos. Es decir, ellos no suelen optar a ser ministros, a los cargos públicos. Porque, claro, un cargo público te obliga a la transparencia, la prensa va a poner el ojo en ti, te van a ver lo que haces y, claro, sus actividades secretas son incompatibles con eso. Entonces, ellos prefieren, efectivamente, que haya gente que les hace caso y actuar a través de otros. Por así decirlo, si yo no lo haría de controlar, porque hoy día yo no diría que Santiago Abascal es un esbirro del Yunque, pues no lo es. Pero sí que es amigo y sí que si ellos le sugieren cosas, les va a escuchar y algunas de las cosas las hará. Es decir, que ellos saben que les va a escuchar siempre. Entonces, mejor que perder el tiempo en el sentido de estar 100% ocupado en una labor agotadora, pues es mucho mejor que yo pueda mandarle sugerencias a un político que es dócil en cierto sentido. Y yo digo, no estoy negando libertad. Santiago Abascal es una persona libre, pero es una persona, lógicamente, primero que le debe favores al Yunque y segundo, pues que desde luego siempre les va a escuchar. Todo lo que le propongan, él lo va a escuchar. Y algunas cosas las hará, otras no. Aunque es cierto, yo tengo que decir que sí hay algunos miembros de Yunque que también activamente son... Pero esos son miembros que siempre ocultan, por lo menos en España, su pertenencia. En el caso de Vox, yo tengo fundados... Yo pienso que Iván Espinosa de los Monteros y su mujer, Rocío Monasterio, son miembros de Yunque.
pero no tengo pruebas, lógicamente, con lo cual no lo puedo. Y son miembros muy influyentes de Vox, ¿no? Pero de esos no. Bueno, yo creo que la mayoría de los miembros de Juncker no tienen presencia pública directa. Salvo que sea por los. Perdón, salvo adelante, que sea por las. Como hazte oír y su dirigente. O los dirigentes que fueron identificados en este estudio que realizó Fernando López Luengos para el episcopado. Allí sí, digamos que hay una claridad en la identificación de quienes militan en el Yunque. Claro, pero es que esas identificaciones se hicieron por personas que habían sido del Yunque y se habían salido y les habían visto, con lo cual esas personas podían testificar que sabían de buena tinta porque habían estado con ellos en las reuniones. Y sobre todo por la mujer de un miembro del Yunque, por Victoria Uroz, que era la mujer de Luis Losada, entonces, digamos, el número 2 de Yunque entre esa generación de Arzuaga. Claro, esta señora había visto a todos los del Yunque en las reuniones que tenían en su casa, sabía perfectamente quién era, ¿no? Esos son casos muy raros, porque es muy raro que los miembros del Yunque den la espantada y quieran hablar. Yo no sé cuántos dan la espantada, pero pocos hablan, ¿no? Para cualquier persona, el hecho de que un grupo de locos se encierre en un cuarto a oscuras y que se ponga una capucha verde o blanca y queme un chivo o de sangre un marrano, lo que usted quiera, pues va a decir, pues bueno, pues está bien, pues que lo haga. Está en tu derecho. Hasta que tienen una cierta influencia en las sociedades y hasta que, pues, ciertos grupos tienen una influencia en las democracias. En particular con este pensamiento de extrema derecha, doctor, ¿cuáles son los riesgos para una democracia? Pues, a ver, la democracia siempre ha prohibido las sociedades secretas. La Constitución española prohíbe la del 78 prohíbe las sociedades secretas. Con lo cual yo no entro en valorar si se va a hundir el mundo porque haya una sociedad secreta, pero está prohibido. Entonces, no se puede pretender ser un líder político, es decir, que vas a dirigir la nación y luego además estar incumpliendo una norma básica de la nación. Entonces, que eso es una contradicción, es una mentira. Entonces, una persona que miente, digamos, en lo más profundo, es una persona que no es de fiar. Y yo creo que en la sociedad lo fundamental es que haya cierta confianza en los políticos. Ya sabemos que los políticos mienten, ¿no? Pero una cosa es, por así decirlo, eso sí, es decir, una cosa es ser un mentiroso y otra cosa es ser un mafioso. Es decir, ser una persona que se basa en la mentira, que se aprovecha de la credibilidad de los otros, de la ingenuidad de los otros. Eso ya es ir directamente contra el sistema, porque el sistema político exige cierta honradez, cierto querer y cierta transparencia, es decir, que se sepa lo que quieres. Pero si no se puede saber lo que quieres, porque lo que quieres lo decide un grupo secreto, pues no funciona, ¿no? Y claro, ahí no vale invocar incluso en el ejército, decimos, en el ejército es que como hace falta todas estas sociedades, bueno, todas no, pero bueno, yo creo que estas sociedades que podemos llamar totalitarias, que renuncian al uso de la razón y que son voluntaristas en el sentido de que obligar a la obediencia y tal y hacer las cosas porque sí, porque se ha mandado, pues se basan o argumentan pues eso, que no hay tiempo para pensar, por así decirlo, son sociedades de tiempos de guerra. En tiempos de guerra pues hay que defenderse y como sea, pues obedecer y tal. Bueno, pues es que incluso en tiempos de guerra tú siempre puedes reclamar, es decir, que esto que dice el coronel no me parece, o sea, yo, ¿qué decir con esto? Estoy un poco rollo, ¿no? Que me estoy alargando un poco, pero cuando uno obedece en el ejército, obedece al rango, o sea, obedece a las estrellas y no al nombre y no a la razón, pero siempre la razón permanece ahí, es decir, un mando militar nunca puede, ni siquiera en una guerra, mandar solamente por sus estrellas, siempre existe la capacidad de decir esto va contra la conciencia, esto no lo puedo hacer, siempre se puede, digamos, reclamar. Entonces, lo malo de la sociedad secreta es que tú estás aceptando las normas simplemente porque vienen de la sociedad secreta, no hay ninguna posibilidad de reclamar, y eso, claro, eso es inaceptable, ¿no? En una sociedad racional. Por último, de mi parte, doctor Santiago Mata, ¿tiene
tiene futuro en una sociedad democrática, en España, en México mismo y en los otros países donde opera, una organización de las características del Yunque, sobre todo en la vertiente también religiosa, católica, y una vez que también ya ha sido conocida con investigaciones como las de usted? Sí, yo creo que es una cosa muy fundamental que quede claro que es incompatible con el cristianismo. Es decir, un cristiano no puede mentir, no porque haya que ser buenecito, ¿no? Y por así decirlo, no, pero si me persiguen, entonces miento. No. Es que, como digo, una sociedad secreta es una cosa que se aísla y eso es incompatible con la religión, que habla de que todos somos hermanos. No podemos dejar fuera, no podemos mentir por sistema, no podemos creernos que solo dentro de mi grupo está la verdad. Todo eso es absolutamente incompatible con la religión cristiana, ¿no? Y en la sociedad en general pasa lo mismo. Es decir, todo este tipo de movidas siempre tienen una antropología, como he dicho antes, pues errónea, porque está quitándole la cabeza al hombre. En el hombre solo reconocen, por eso digo que son totalitaristas en el sentido de voluntaristas, solo reconocen al hombre la capacidad de obedecer. El mérito está en obedecer, en actuar todos juntos, en ir en bloque. No. El ser humano necesita la razón y siempre tiene que pensar y siempre tiene que razonar. Entonces no se puede simplemente decir que porque sí. Claro que hay momentos en que hay que mandar, pero no se puede renunciar a la racionalidad. Entonces, yo creo que efectivamente el Yunque no tiene más explicación que el que en un momento de crisis haya surgido esa solución, como he dicho antes. Yo creo que además en México, incluso cuando las primeras sociedades secretas, en la época de los escritores, ellos copiaban a la masonería porque pensaban que el éxito de la masonería se debía, es decir, que los masones, siendo pocos, ¿cómo habían podido adueñarse de México siendo tan pocos? Y ellos pensaron que debía ser por ser una sociedad secreta. Y entonces dijeron, pues hagamos una sociedad secreta, a ver si con eso. Pero eso no creo que fuera por eso, por lo que los masones, solamente por actuar en secreto, no creo que sea la clave. Que duda cabe que actuar en secreto te puede ser útil en un momento determinado, pero a la larga siempre es inhumano y la razón siempre, vamos, y pasa pues en todos los sistemas que han renunciado, por la Unión Soviética, sí, al principio puede funcionar, pero al final todo se pudre. Una cosa que me gusta mucho de Santa Teresa de Jesús, que decía, el agua tiene que correr, ¿no? Y si no corre, pues, no sé exactamente cómo decía, pero si no corre, se pudre. Es decir, hasta el agua más limpia, si deja de correr, en la charca se convierte en una charca y a los pocos días se convierte en una que no se puede beber. Hasta el agua más limpia se pudre si deja de haber movimiento. Entonces, en ese sentido, el ser humano tiene que poder discutir, tiene que poder explicar, tiene que ser un hombre. Entonces, claro, todo lo que sea, lo que le quite al hombre una facultad como la de pensar en concreto, pues al final puede tener un éxito momentáneo. Pues como digo, la mafia puede tener un éxito concreto, pero la mafia al final no puede constituir un Estado. Es un Estado fracasado. Por eso digo que, claro, efectivamente, en los estados que han tenido menos credibilidad para la ciudadanía, es comprensible que hayan surgido sociedades secretas, que la gente... Pero eso al final hay que acabar por... El Estado tenemos que confiar unos en otros y tiene que haber diálogo y el diálogo tiene que ser sincero. Si yo tengo un club pequeñito donde solo digo la verdad en el club pequeñito, ¿cómo se va a fiar de mí mi opositor político? No hay auténtico diálogo. Entonces la sociedad necesita diálogo. Doctor Mata, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Los Periodistas. Gracias. Gracias a ustedes, Alejandro y a Álvaro. Salvo que quiera agregar usted algo en específico sobre en especial estos dos trabajos, el de el Yunque en España y Vox y el Yunque, porque todavía en México, doctor, hay quien tiene ciertas dudas de si existe el Yunque en México. Ahora más dudas puede tener de que existe en España. Sí, efectivamente. Claro, el Yunque no actúa con la cara descubierta, con lo cual nadie lo ha visto, ¿no? Claro que no. Solo los que están dentro tienen certeza de que existe, pero existe, claro. Los testimonios son fiables. Precisamente lo que dijo ese juicio de 2014 era que lo que dijo la juez es los testimonios que se han presentado son fiables y dan prueba de que existe esa sociedad secreta. Claro. ¿Y a usted no le ha tocado pagar represalias por lo que ha escrito?
No, yo reconozco que creo que emito, claro, emito para el que no lo ha sufrido. Es verdad que en mi investigación nadie quería dar el nombre. Mi libro está lleno de testigos, pero testigos numéricos. Les pongo un nombre, una letra, pero la gente decía, bueno, te lo cuento, pero no. Entonces, eso es un poco triste, que la gente no quiera dar su nombre. Sí que conozco gente que ha sufrido mucho y tal, pero yo personalmente no. Es cierto, a veces las víctimas son lo importante. Yo, de hecho, creo que este obispo que intervino en el juicio decía que lo que le había impresionado es el tema de las víctimas. Es decir, que no podemos quedarnos al margen y decir, bueno, esto es una cosa, no son poca gente. Bueno, aunque sean muy pocos, un abuso es un abuso, ¿no? Y hay que denunciarlo, ¿no? Cuando se ha maltratado a una persona de esa manera, se le ha anulado su racionalidad, al fin y al cabo su vida. Una persona que cuando es captada por el yunque es una persona llena de ideales, que quiere dar su vida por un ideal, y además incluso un ideal cristiano, católico, y luego se da cuenta que está sirviendo a un grupo, a un club de amiguetes y que todo eso no sirvió para nada, pues no deja de ser una vida fracasada y un desastre, ¿no? Entonces eso hay que valorarlo. Claro, en mi caso yo no lo he sufrido desde dentro, porque yo no he estado en el yunque. Pero sí que he visto, ahora sin decir el nombre, sí que tengo que decir que sí he visto, ni siquiera, no porque les hayan perseguido, pero sí por el hecho de vivir en una familia cuyos miembros son del yunque, cuyos padres son del yunque, pues he visto personas que tienen la mentira tan dentro, porque sus padres realmente, no quiero precisar mucho, pero son padres que no quieren a sus hijos, porque, vamos, yo no digo que todos, pero lo que yo he visto, ¿no? He visto ¿no? Como esto todo es falso, como todo es una apariencia, ese catolicismo es aparente solo, entonces realmente son familias aparentes, donde realmente no hay auténtico calor de familia, donde ese niño no es querido. Yo he visto eso, como digo, personas que sus padres nunca les han dado un abrazo, nunca les han dado un beso, o sea, realmente que no son queridos, ¿no? Y que luego además son personas que no saben decir la verdad, porque como están acostumbrados a ver que sus padres mienten continuamente, al final no saben distinguir entre la verdad y la mentira. Entonces son personas cuya vida pues puede estar llena de juerga o llena de, yo qué sé, pero al final son personas que no saben distinguir la verdad de la mentira. Eso es lo más triste. Caray. Doctor Santiago Mata, una vez más, gracias por la oportunidad de charlar desde España. Ya es tarde para usted, así es que, pues muy buenas noches y seguimos a sus órdenes. Igualmente. Gracias. Hasta pronto, Álvaro y Alfredo. Continuamos.